Saludos jóvenes, para mí es un gusto de nuevo poder estar con ustedes y en esta ocasión pues vamos a resolver unos problemas de viscosidad. Como cualquier problema, lo primero que tenemos que hacer es leerlo, identificar datos y tratar de interpretarlo o plantearlo. Si lo podemos hacer de forma gráfica, pues eso ayuda bastante. Lo primero que tenemos es lo siguiente. Un bloque de 10 kilogramos se desliza hacia abajo sobre un plano inclinado liso. Ok. Primer dato son estos 10 kilogramos. Ahora bien, esos 10 kilogramos son fuerza o son masa. La primera pregunta. En este caso en particular, pues no es muy explícito. Sin embargo, podemos plantearnos lo siguiente. Cuando estamos hablando de algún problema, si en el mismo se nos enuncia que tiene un peso de 10 kilogramos, fácilmente sabemos que los 10 kilogramos son una fuerza. Sin embargo, yo les comentaba en la clase también que para evitar precisamente esa confusión, cuando habláramos de kilogramo fuerza, íbamos a indicar eso. Lo íbamos a llamar como kilogramos fuerza o como kilopondios, que hace referencia a lo mismo. Por lo tanto, en este caso el dato es masa. Entonces tenemos 10 kilogramos. Con ese dato fácilmente podremos calcular el peso. Recuerde usted que peso es masa por gravedad. Por lo tanto, el peso va a ser de 98.1 newton. Sigamos con el problema. Como se muestra en la figura, dice, determinar la velocidad terminal del bloque. Ok, me están pidiendo la velocidad del bloque. Ahora bien, vamos a hacer una suposición y es que se va a mover a velocidad constante. ¿Por qué? Ahora vean. Dice, determinar la velocidad terminal del bloque si la separación de 0.1 milímetros. 0.1 milímetros. ¿Qué es este 0.1 milímetros? Es esta separación de acá. ¿De acuerdo? El espesor que existe ahí, yo le voy a colocar Y para este caso. 0.1 milímetros, lo que es igual a decir 0.1 por 10 a la menos 3 metros. Entre el bloque y la superficie, dice, contiene un aceite SAE 30 a 60 grados Celsius. Y me dan de una vez, mire, la viscosidad. ¿Qué tipo de viscosidad? Es dinámica. La viscosidad 0.95 pascal segundo. Suponer que la distribución de velocidad en la separación es lineal, dice. Implica que cumple con ser un fluido newtoniano, ¿sí? Suponer que la separación es lineal y que el área del bloque en contacto, área, es de 0.2 metros cuadrados. Bueno, para calcular el esfuerzo cortante que se está produciendo sobre un fluido, nosotros utilizamos este modelo. El esfuerzo cortante va a ser igual a la viscosidad dinámica con respecto al cambio de velocidad y el cambio de espesor. Les decía que la velocidad era constante porque en este caso el problema no nos está haciendo referencia a que el bloque se está acelerando. Entonces, ¿qué ocurre? Ciertamente con la pendiente deberíamos de tener una aceleración. Pero recuerden que tenemos una fuerza de fricción. Entonces, esa fuerza de fricción que prácticamente está siendo provocada por la viscosidad viene frenando mi bloque. ¿De acuerdo? Lo que va a hacer que para este caso tengamos una velocidad constante. Ok. Lo que me están pidiendo es la velocidad final. Como tengo una relación lineal de velocidad, y ya quedamos o ya aclaramos que la velocidad va a ser constante, el cambio de velocidad yo lo puedo analizar como si fuera velocidad. Y el espesor, como tampoco está variando, va a venir a ser igual que Y. Eso implica que mi esfuerzo cortante, que mire es fuerza sobre área, va a ser igual a la viscosidad por la velocidad media sobre el espesor. De acá, la velocidad vendría a ser igual, fíjese, a la fuerza por el espesor sobre el área por la viscosidad. Si se da cuenta, lo importante que hayamos sacado los datos desde un principio es que algunos ya los tenemos. Por ejemplo, Y, de forma directa, yo lo tengo acá. Es 0.01. Área, de nuevo, de forma directa, la tenemos acá. La viscosidad
de nuevo la tenemos acá de forma directa. ¿Ok? Ya tengo 3 datos de los 4 que necesito para poder encontrar la velocidad. ¿Cómo analizo la fuerza? Y aquí viene la parte interesante, la parte importante. Fíjense que la fuerza que yo tengo acá, esta fuerza que vamos a tomar en cuenta, es la que me provoca el esfuerzo de corte. Entonces, nosotros cuando analizamos una superficie, cualquier objeto, independientemente ahorita si es fluido o lo que usted quiera, si usted analiza un objeto, póngale un bloque. Si nosotros aplicamos una fuerza normal, es decir, una fuerza a 90 grados sobre el bloque, esa fuerza me generaría un esfuerzo de compresión. O bueno, si la aplicamos en el otro sentido, podría ser también un esfuerzo de tensión. Ok. Si nosotros aplicamos una fuerza paralela a la superficie del bloque, esa fuerza es de corte. ¿Sí? Si es paralela, es tangente a la superficie, estamos aplicando una fuerza de corte. Y si da el caso en el que nosotros aplicamos una fuerza con ángulo, entonces esa fuerza con ángulo nosotros tendríamos que descomponerlas. Tendría tanto compresión como tendría corte. Ahora, la fuerza que me interesa a mí para analizar el esfuerzo cortante, obviamente, es la que está en el plano tangente a la superficie. Es decir, la que va a provocar el esfuerzo cortante. ¿Por qué es importante eso? Bueno, porque en este problema nosotros vamos a analizar realmente cuál es la fuerza que me está provocando el cortante. Si nosotros hacemos un diagrama, ¿sí? Un diagrama de cuerpo libre, vea, vertical y hacia abajo, ¿qué fuerza va a estar actuando? Va a estar actuando el peso. Ahora la pregunta es, ¿el peso es lo que provoca el esfuerzo cortante? ¿Hay otras fuerzas que actúen? Sí, sabemos bien que en este sentido está actuando la normal. ¿De acuerdo? Y que el peso, nosotros fácilmente podríamos descomponerlo si rotamos el eje, que sería lo más fácil, ¿no? Generar un eje acá, que literalmente esté alineado con nuestro bloque. Si quieren le vamos a poner Y' y X'. Entonces, ¿qué implica? Yo puedo descomponer el peso, mire, sobre X', decir que tengo WX', y a la vez también lo puedo descomponer sobre Y', ¿verdad? WY'. Usted bien recordará de sus problemas de física que este ángulo de acá es prácticamente este ángulo. ¿De acuerdo? Entonces, de mi análisis, ¿cuál es la fuerza que a mí me está provocando el esfuerzo cortante? La que es tangente. ¿Cuál es la fuerza tangente para este caso? WX'. ¿Por qué? Si quiere verlo de alguna manera, mi fluido está acá. La fuerza WX' es precisamente la que me está provocando este movimiento, este esfuerzo cortante. ¿De acuerdo? Ahora, ¿hacia dónde actúa la fuerza de fricción? Que eso también hay que tomarlo en cuenta. Recuerde que usted, a la hora de hacer el análisis, la fuerza de fricción vendría actuando como si fuera, la fuerza viscosa vendría actuando como si fuera la fuerza de fricción. Entonces, la fuerza viscosa, para este caso en particular, está actuando hacia arriba. ¿Sí? Esta es mi fuerza viscosa. Que si nosotros analizamos el plano y analizamos una sumatoria de fuerzas en X' igual a 0, resulta ser que WX' es igual a mi fuerza viscosa. Por lo tanto, podemos concluir que efectivamente, esa es la fuerza que voy a utilizar, WX'. Ok. ¿Cómo calculo WX'? Pues creo que ya lo habían deducido. WX' va a ser igual a W por el seno del ángulo. ¿Por qué es el seno? Es el cateto opuesto.
Entonces calculémoslo. Wx' va a ser igual a W, que ya la teníamos acá arriba. 98.1 newton por el seno de 20 grados. Veamos, Wx', entonces, ¿a cuánto es igual? 98.1 por el seno de 20. Estamos hablando de que esto es igual a 33.55. Veamos, 55.2. Dimensionales, newtons. ¿Ok? Ya tengo todos los datos que voy a estar utilizando. ¿Sí? Mire, Wx' vendría a ser mi fuerza. Y ahora ya no nos queda más que sustituir. La velocidad va a ser igual a la fuerza, 33.552 newton. Por Y, que como les dije, ese no está variando en todo el recorrido, entonces va a permanecer constante. 0.1 por 10 a la menos 3 metros. Todo esto sobre el área que el problema ya me la dio. 0.2 metros cuadrados y por la viscosidad, que de nuevo ya la tenía de forma directa. 0.95. Pascal segundo es newton por segundo sobre metro cuadrado. Algo que tiene que tomar en cuenta es que el área que nosotros utilizamos, esta área de acá, es el área que provoca el esfuerzo cortante. Es decir, que tiene que ser el área que nosotros tenemos que esté provocando los esfuerzos sobre el fluido. Como quien dice, la cara de abajo de este bloque. La cara de abajo es la que me está provocando ese esfuerzo cortante. Ok, veamos. Entonces, tengo 33.552 por 0.1 exponente a la menos 3, dividido 0.2 por 0.95. Fíjese que estamos en un mismo sistema. Esto me está dando una velocidad de 0.01766 metros sobre segundo. Analicemos las dimensionales. Newton se va con newton, metro cuadrado se va con metro cuadrado. Tenemos metro sobre segundo. Vea cómo fácilmente, siguiendo un orden, nosotros podemos resolver el problema. Les quiero aclarar que este problema y todos los que vayamos a estar haciendo dentro del curso de mecánica de fluidos son bastante similares a los problemas que ustedes veían o que alguna vez vimos en física básica. Recuerde que la mecánica de fluidos es una rama de la física. Entonces, todos los principios que ya aprendimos de física nos sirven. Y de hecho, muchas veces nosotros acá en el curso simplemente vamos a explicarles una nueva propiedad y vamos a aplicar los conceptos que ya teníamos de los cursos pasados. Recapitulando un poco, creo que veamos. La velocidad va a ser igual, el cambio de velocidad va a ser igual a la velocidad siempre y cuando nosotros durante todo el recorrido nos demos cuenta que la velocidad no cambia. Es decir, que el fluido siempre se deforma a la misma velocidad. Todo el fluido se deforma a la misma velocidad. Ahora, importantísimo es que esta velocidad que nosotros estamos analizando es la velocidad tangencial. ¿Sí? Tiene que ser la velocidad tangencial. ¿Por qué la velocidad tangencial? Porque es la velocidad que me está provocando el corte. Esa velocidad es producto de la fuerza tangencial. Es decir, la fuerza que provoca el corte sobre el área o la cara que está en contacto con el fluido. Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado. Luego, nosotros tenemos que descomponer el objeto si no es que tenemos ya definida la fuerza. Y como les digo, acá prácticamente es como si estuviéramos analizando nuestro diagrama de cuerpo libre. Analizamos todas las fue'erzas que interactúan. Tenemos el peso, tenemos la normal. El peso lo podemos descomponer, valga la redundancia, en sus dos componentes. Una que la puse sobre X', otra que la puse sobre Y. A la hora de analizar esto nos damos cuenta que el X, el peso sobre X' es prácticamente igual a la fuerza viscosa. Y es esa fuerza viscosa entonces la que estamos analizando. ¿De acuerdo? Ahí hay que tener cuidadito con ese análisis. Pero si da cuenta, prácticamente solo estamos sustituyendo datos.
Eso es lo importante. Usted lea el problema, saque todos los datos. Algunos datos van a ser de forma directa como los obtuvimos ahorita y otros pues va a haber que analizarlos, así como el peso. Pasémonos entonces al siguiente problema. Fíjese pues, este ya viene un poquito más complicado. Pero de igual forma, lo primero que hacemos es leer. Dice, una gran placa móvil está colocada entre dos grandes placas fijas. Bueno, comencemos con eso. Hay una placa que es móvil, dice el problema. Esta placa de acá es la placa móvil. ¿Cómo sé que es la placa móvil? Bueno, primero por la interpretación dice una placa móvil está colocada entre dos placas fijas. Y luego, pues si nos damos cuenta, el problema especifica, esta placa es fija, esta placa también es fija. Entonces, la placa móvil precisamente es la que incluso me están dando la velocidad. 4 metros sobre segundo. Okay. Ya tengo una visión del problema. Por lo menos a grandes rasgos, pero tengo una. Hay dos fluidos newtonianos con viscosidades indicadas. Ok, no es el mismo fluido. Mire, el fluido de arriba tiene una viscosidad de 0.02 pascal segundo y el fluido de abajo tiene una viscosidad de 0.01 pascal segundo. Determine la magnitud y dirección de la fuerza aplicada sobre la placa móvil. Cuando ésta posee una velocidad, de nuevo saquemos datos, vamos apuntando los datos. Apuntémoslos. Voy a colocarle viscosidad 1 al fluido de arriba. Viscosidad 1, 0.02 pascal segundo. Viscosidad 2 al fluido de abajo. 0.01 pascal segundo. Luego, pues me dice que la velocidad a la que se está moviendo la placa, fíjense, es de 4 metros sobre segundo. Aquí me lo está dando. 4 metros sobre segundo, ahí me lo está dando. Dice determinar la magnitud y dirección de la fuerza aplicada sobre la placa móvil cuando ésta posee una velocidad de 4 metros sobre segundo, como se muestra en la figura. Dice suponer que la distribución de velocidades entre las placas es lineal. Vea pues, distribución lineal. Eso implica que como acá está el movimiento, acá estaría el punto cero, para tener una idea general. ¿Sí? Estoy poniendo un eje ahorita supuesto. ¿De acuerdo? Veamos. Ok. Más o menos esa es la distribución, como se está comportando mi fluido. Acuérdense que dice que hay una distribución lineal de velocidades. Lo que implica prácticamente es que el fluido cumple con ser un fluido newtoniano. Conforme nos vamos moviendo a lo largo de esto, pues va variando la velocidad conforme el espesor de mi fluido. Aquí hay algo importante que el problema no me está indicando, sin embargo me va a tocar suponerlo. ¿Cuál es el área de la placa? Y cuando hablamos del área, fíjese que tiene área aquí en el punto 1 y obviamente tiene área en el punto 2. Sin embargo, pues no la sé, pero también sé que tanto el área del punto 1 como el área del punto 2 pues tienen que ser iguales. ¿Por qué? Porque la placa como tal no puede tener menos área arriba que abajo. Para este caso, según podemos ver la ilustración, son exactamente las mismas áreas. Ok. Cuando el problema, independientemente de cuál problema sea, no nos dé un dato en particular, vamos a asumir que es una unidad. ¿Cómo así? El área para este problema, vamos a asumir que es 1 metro cuadrado. Lo que yo voy a dejar indicado cuando calcule lo que me está pidiendo el problema, que lo que me estaba pidiendo era, mire, determina la magnitud y dirección de la fuerza aplicada, es que esa fuerza aplicada va a estar en función de la unidad. ¿Sí? La fuerza es lo que me está pidiendo, yo la voy a calcular en función de la unidad. Ahora, yo creo que la dirección ya es fácil de suponer, porque si se está moviendo, si quiere verlo, hacia el lado de X positivo,
es porque hacia ese costado se está aplicando la fuerza. ¿De acuerdo? Recuerde que ahí es la fuerza lo que está ocasionando que mi placa se mueva. Lo que me tiene que quedar claro es que como yo tengo fluido tanto en el punto 1 como en el punto 2, voy a tener en este punto una fuerza viscosa 1 y acá abajo una fuerza viscosa 2 y la fuerza total, porque tiene que existir una fuerza total. ¿A qué va a ser igual mi fuerza total entonces? Fíjese pues que la fuerza total tiene que ser igual a la fuerza viscosa 1 más la fuerza viscosa 2. Porque no hay de otra. Es cierto, la fuerza viscosa 1 se mueve en esta dirección. Recuerda que va a ir en contra del movimiento. La fuerza viscosa 2 también va en contra de este movimiento. Sin embargo, la fuerza que está tirando tiene que ser capaz de contrarrestar la fuerza viscosa 1 y la fuerza viscosa 2. Por lo tanto, la fuerza total es igual a la fuerza 1 más la fuerza 2. Ok, ahora que ya planteamos eso, si se da cuenta ya está fácil. ¿Por qué? De nuevo, esfuerzo cortante es igual a viscosidad por cambio de velocidad con respecto al cambio de espesor. Acá, fuerza sobre área es igual a viscosidad por cambio de velocidad sobre cambio de espesor. Fuerza, independientemente si es la 1 o es la 2, va a ser igual a la viscosidad del fluido por el cambio de velocidad con respecto al cambio de espesor por el área. ¿Sí? Entonces, sobre ese modelo nosotros vamos a sacar los datos. Veamos, ya tengo la viscosidad 1. Ya tengo la velocidad 1, porque la placa de arriba y la placa inferior se mueven a la misma velocidad, porque es la misma, ¿no? Las caras, que son 4 metros sobre segundo. Ya tengo el área. Entonces ya tengo viscosidad, ya tengo velocidad, ya tengo área y el espesor ya me lo está dando el problema. Aquí está, mire, Y1 y aquí está Y2. Entonces, ¿qué voy a hacer? Sumar las fuerzas. Y lo voy a plantear en una sola ecuación. Fuerza total va a ser igual a viscosidad 1 por cambio de velocidad 1 por área 1 sobre delta Y1 más viscosidad 2 por cambio de velocidad en 2 por área 2 sobre delta Y2. Lo que se puede simplificar, pues lo simplificamos para ahorrarnos un poco de cálculo. Entonces tenemos que la fuerza total va a ser igual a ¿qué cosa? Bueno, la velocidad 1 y la velocidad 2 son las mismas. Recuerde que es una sola placa, no se puede mover a diferentes velocidades. Y el área 1 y el área 2 también son las mismas. No pueden ser áreas distintas. Entonces regresamos acá. Velocidad 4 metros sobre segundo. Por el área, que en este caso va a ser 1 metro cuadrado. Recuerden que les dije que vamos a colocar una unidad. Por la viscosidad 1.02 newton por segundo sobre metro cuadrado. Y esto sobre el espesor 1, que son 6 milímetros. Sería 6 por 10 a la menos 3 metros. ¿Ok? Más la viscosidad 2, que es 0.01 newton por segundo sobre metro cuadrado dividido el espesor 2. 3 por 10 a la menos 3 metros. Es cuestión ya solo de hacer el cálculo. Entonces tenemos 4 por 1 por 0.02 sobre 6 exponente a la menos 3 más 0.01 sobre 3 exponente a la menos 3. Esto, jóvenes, a mí me dio 26.667. Dimensionales son newtons. Sin embargo, si usted quiere, pues lo podemos verificar. Veamos, hagamos un poquito aquí de análisis dimensional. En nuestro sistema, este metro cuadrado pues va a cancelar este y este de acá.
Y este segundo va a cancelar este y este de acá. Y claro, este metro de acá cancela este. Vea, dimensionalmente tengo newtons. Entonces, mi respuesta es que la fuerza total que se requiere para hacer mover esa placa con esa velocidad es de 26.667 newtons. Y esta fuerza va en esta dirección. Va hacia el lado de X positivo. Esa sería mi respuesta. ¿Sí? Recuerde, tengo dos fluidos, tengo fluido arriba y fluido abajo, entonces en ambos costados se está aplicando una fuerza de viscosidad, ¿de acuerdo? Ambos costados están aplicando esa fuerza. Si solo tuviera fluido de un lado, pues obviamente solo de un costado, como en el caso del problema anterior. Ahora, algo que se me está pasando por alto es que esto, 26 newton, es por cada metro cuadrado. ¿Sí? Se me está pasando por alto. Eso es por cada metro cuadrado. No es que la respuesta total sea 26 newton sobre metro cuadrado. No, lo que estoy diciendo es que se está aplicando 26 newton por cada metro cuadrado. Y si quieren mejor se los borro para que no se me confundan. Y lo explicamos acá. ¿Sí? Miren, por cada metro cuadrado. ¿Qué significa? Que si la placa tiene 2 metros cuadrados, ¿sí? La fuerza total sería 26.667 por 2. 53.334 newton. Ahora, si no tiene 2 metros, sino que solo tiene 0.5, la fuerza total sería 13.33. ¿De acuerdo? Simplemente lo dejamos en términos del área, porque realmente nosotros no sabemos cuál es el área, porque el problema pues no lo especificó. Y al no especificarlo, pues para poder resolverlo, asumimos la unidad. Muy bien. Podemos subirle un poquito más al nivel. Independientemente de cómo sea el problema, jóvenes, de matemática, de física, de la vida, usted tiene que leer el problema, interpretarlo, sacar los datos que tiene y luego ver cómo lo va a relacionar. Veamos este otro problema. Un eje de 25 milímetros de diámetro. Fíjese pues. Ahora el área, vea, va a ser distinta. Un eje de 25 centímetros de diámetro se empuja a través de un cojinete cilíndrico. Este de acá es mi eje. Esto es el cojinete. ¿Qué estamos dando a entender? Bueno, tenemos un cojinete y dentro de ese cojinete, jóvenes, está pasando mi eje. ¿Sí? Dentro de ese cojinete se está deslizando mi eje. Toda el área que está entre el cojinete y el eje, toda el área que esté entre el cojinete y el eje, eso que me quedó ahí en color beige, tiene lubricante. Toda esa área que está ahí, mire, el lubricante se llena la separación de 0.3 milímetros. Toda esa área tiene lubricante. Vamos apuntando los datos para que no se nos olvide. Los datos. Primero, el eje tiene un diámetro de 25 milímetros. Esto es lo mismo que decir 25 por 10 a la menos 3 metros. Luego dice que la separación entre el eje completa es de 0.3 milímetros. Es decir, 0.3 por 10 a la menos 3 metros. Me dice también que la viscosidad, en este caso es una viscosidad, fíjense, cinemática, es de 8 por 10 a la menos 4 metros cuadrados sobre segundo. Dice, el lubricante que llena la separación de 0.3 milímetros entre el eje y el cojinete es un aceite con viscosidad cinemática de 8 por 10 a la menos 4 metros cuadrados sobre segundo. Y la densidad relativa y gravedad específica es lo mismo. GS es de 0.91. Determine la fuerza P requerida para empujar el eje
a una velocidad, mira, ahora la vamos a empujar a una velocidad de 3 metros sobre segundo. Y me pregunta de nuevo la fuerza. Fíjense que este problema es bastante similar al problema anterior. Solo tenemos que tener cuidado con algo. El área que yo estoy analizando es el área del eje. Esta es el área que está provocando los esfuerzos cortantes. ¿Por qué ese es el área que está provocando los esfuerzos cortantes? Porque es el objeto que se está moviendo. El cojinete está estático, no se mueve. Lo que provoca los esfuerzos cortantes es el eje. Entonces me interesa el área del eje, porque esa área es la que me está provocando el esfuerzo cortante. ¿Qué forma va a tener esa área? ¿Qué forma tiene esa área? Mire, es esta área que estoy remarcando acá. ¿Qué forma tiene? La vamos a sacar de aquí, mire. La voy a sacar de acá. Tiene forma cilíndrica. Toda el área, todo el contorno es lo que me está provocando los esfuerzos cortantes. ¿Cómo obtengo el área entonces yo de ese cilindro? Va a ser perímetro. ¿Sí, mire? Perímetro por largo o longitud. Muy bien. Veamos, el perímetro yo lo obtengo multiplicando pi por el diámetro. Y el largo, pues, en este caso lo voy a ubicar como L. Entonces, calculemos el área cortante. Área va a ser igual al diámetro, que ya me lo había dado el problema, 25 por 10 a la menos 3 metros. Por pi y por 0.5 metros. ¿De cuánto sería el área? 25 por 10 a la menos 3 por pi y por 0.5. ¿Ok? El área, jóvenes, es de 0.03927 metros cuadrados. ¿De acuerdo? Esa es el área que me está provocando los esfuerzos cortantes. Es toda el área que me estará provocando los esfuerzos cortantes. Si a usted se le dificulta analizarlo así, imagínese que acá usted hace un corte y lo extiende hacia este costado y hacia este costado. Al final, ¿qué es lo que usted tendría? Tendría una lámina fija, que sería la parte exterior del cojinete, y una lámina que se está moviendo sobre ese cojinete. ¿De acuerdo? ¿Y qué habría dentro o intermedio de todo eso? ¿Qué es lo que nosotros tendríamos? Bueno, el aceite. Prácticamente aquí estaría el aceite. Fíjese. El análisis es exactamente el mismo. ¿Cuánto mide esto de acá? Pues mide el perímetro. Y aquí viene lo importante, porque a veces se confunden cuando les doy el diámetro del cojinete y el diámetro del eje y les toca calcular a usted el espesor del fluido. Fíjese que el espesor del fluido es solo esto. ¿De acuerdo? Prácticamente, ¿cuánto sería acá? Porque dice, el lubricante que llena la separación de 0.3 milímetros entre el eje y el cojinete de un aceite, mire, este prácticamente son los 0.3 milímetros. ¿De acuerdo? Ya me están dando ese dato de forma directa. ¿Qué es este 0.3 milímetros? Ese 0.3 milímetros, jóvenes, es su delta Y. Ese vendría a ser su delta Y. Bueno, veamos, entonces ya tenemos el área, ya ubicamos el delta Y, y creo que podemos proceder de forma directa. Fíjese pues, tau es igual a viscosidad, por delta B partido delta Y. Se los vamos a representar de nuevo acá. Y veamos, delta B es el cambio de velocidad al que se está moviendo, es esto, 3 metros sobre segundo. Delta Y va a ser esto de acá, prácticamente los 0.3 milímetros. Tau, recuerde usted que este tau es prácticamente, voy a colocar acá afuera,
fuerza sobre área. El área ya la calculé, es 0.039. Y me hace falta entonces encontrar ahorita mi viscosidad dinámica. Ahora bien, el problema me dio la viscosidad, porque me está dando una viscosidad, pero esta es cinemática. Entonces, si usted recuerda un poco o ve sus apuntes, viscosidad cinemática es viscosidad dinámica sobre densidad. Por lo tanto, la viscosidad dinámica vendría a ser la viscosidad cinemática por la densidad. ¿Cómo obtengo la densidad? Para eso me dan el dato de la gravedad específica. Porque la gravedad específica, recuerde que usted que es densidad de un fluido X partido la densidad del agua. Por lo tanto, si nosotros seguimos con esa lógica acá, mi viscosidad vendría a ser los 8 por 10 a la menos 4 metros cuadrados sobre segundo por la densidad. Bueno, ¿en qué sistema estoy trabajando? Estoy trabajando en el sistema inglés, no, ¿verdad? Sistema internacional o sistema técnico gravitacional, porque las dimensionales que tenemos hasta el momento me permite trabajar en cualquiera de los dos. En los exámenes yo les voy a decir a ustedes, mire, trabaje en tal sistema. Para este caso en particular, ya que el ejemplo anterior lo trabajamos en el sistema internacional, trabajémoslo en el sistema técnico gravitacional. Bueno. ¿Qué tenemos que hacer entonces si lo vamos a trabajar en el sistema técnico gravitacional? Encontrar el dato de la densidad. Entonces venimos acá. Sistema técnico gravitacional. Sistema técnico gravitacional, ubiquémoslo. Está aquí, miren. Sistema técnico gravitacional. Nos vamos a la tabla, me interesa el dato de la densidad. Entonces esto es 101.9 UTM sobre metro cúbico. Por eso es lo importante de que lo logremos visualizar bien. 101.9. Entonces tenemos 101.9 UTM sobre metro cúbico. Analicemos entonces la viscosidad. Yo tendría 8 exponente a la menos 4 por 101.9. 0.0815. Y aquí viene la parte interesante. Si se da cuenta, dimensionalmente tengo UTM sobre metro por segundo. UTM, mire, porque esto prácticamente se va a ir con esto, entonces tengo UTM sobre metro por segundo. Esas serán dimensionales acordes al sistema. ¿Se acuerdan que cuando estuvimos viendo la presentación les dije que lo podíamos dejar en términos de masa? Que sería masa sobre longitud sobre tiempo. Y precisamente son unidades acordes. Entonces no hay problema, son unidades también de la viscosidad. Y ahorita ya tenemos todos los datos. Podemos despejar entonces el valor de la fuerza. La fuerza vendría a ser igual a la viscosidad. 0.0815 UTM metro sobre segundo. Por el cambio de velocidad, que ya me lo dio el problema, que si no estoy mal es, ahí está, 3 metros sobre segundo. Esto por el área, porque cuando usted despeje, mire, fuerza le va a quedar viscosidad por delta V por área partido delta Y. Ok, por el área. El área ya la tenemos, 0.03927 metros cuadrados. Y todo esto sobre el espesor, que ya lo habíamos calculado y era de 0.3 por 10 a la menos 3 metros.
Voy a hacer un poquito más pequeño esto que me estorba acá. Ahí estamos. Y bueno, ya podemos obtener un resultado. Veamos, 0.0815 por 3 por 0.3927. Todo esto sobre 0.3 exponente a la menos 3. Resultado, 32. Dimensionales, bueno, son kilogramos fuerza. Recuérdense que estábamos trabajando en el sistema técnico gravitacional. Ahora, ¿cómo llego a esas dimensionales? Que ahorita seguramente le causará a usted angustia un poquito saber cómo se llegó a esas dimensionales. Fíjese pues. Si usted hace un análisis dimensional acá, este metro se va a cancelar con este metro. ¿Sí? Wow. Y este metro me cancela este metro. Entonces, dimensionalmente, lo que a mí me quedó acá es UTM por metro sobre segundo cuadrado. UTM por metro sobre segundo cuadrado prácticamente es masa por aceleración. Por lo tanto, respuesta, kilogramo fuerza. Si tiene dudas de nuevo, puede venir a su tablita. Se va a la parte de sistema técnico gravitacional, ubica kilogramo fuerza y mire, es UTM metro sobre segundo al cuadrado. Regresemos entonces a estos problemas. Ahorita se dio cuenta que el área varió porque el área que estaba provocando el esfuerzo cortante pues ya era el área de un cilindro. Analicemos este otro problema. Fíjese pues. De nuevo, vamos a leerlo y sacar datos. Eso es importante, ir ubicando los datos. El espacio entre dos cilíndricos concéntricos mide 6 pulgadas. Ok, el espacio entre los dos cilindros dice que mide 6 pulgadas. Prácticamente esta separación de acá entre un cilindro y el otro es de 6 pulgadas. Ok, y el ancho... No, perdonen, jóvenes. Vamos a leerlo de nuevo. Dice, el espacio entre dos cilíndricos concéntricos que miden 6 pulgadas hace referencia realmente a esto. Estas son las 6 pulgadas. Esa es la altura de cada uno de los cilindros. ¿Sí? Disculpen. 6 pulgadas de longitud. Está lleno con un fluido que tiene una viscosidad. ¿De cuánto es esa viscosidad? Bueno, es de 8.5 por 10 a la menos 3 libras fuerza por segundo partido pie cuadrado. Esa es una viscosidad cinemática o dinámica. Si analizamos las dimensionales, si nos damos cuenta es fuerza por tiempo partido área, son dimensionales de una viscosidad dinámica. El radio del cilindro interior es de 3 pulgadas. El radio interior entonces, según los datos que me está dando el problema, es de 3 pulgadas. Y el ancho de la separación entre los cilindros es de 0.1 pulgadas. Ahora sí, este dato de acá, esta separación de acá, es de 0.1 pulgadas. Determinar el torque y la potencia requeridos para hacer girar el cilindro interior. El cilindro que está rotando prácticamente es este de acá. ¿Sí? Ese cilindro es el que rota, por lo tanto tiene una velocidad angular. Determinar el torque y la potencia requeridos para hacer girar el cilindro interior. ¿A cuánto? Fíjese, pues aquí me están dando una velocidad angular de 180 RPM, o sea, revoluciones por minuto. El cilindro exterior está fijo y suponer que la distribución de velocidades de la separación es lineal. Bueno, acá, este cilindro de acá afuera se encuentra fijo. Otra cuestión es que vamos
a suponer, porque no me indica nada en la parte inferior. Entonces, todo esto de acá abajo, vamos a hacer de cuenta que no existe. Todo esto de acá hacia abajo no existe y únicamente tenemos los dos cilindros concéntricos. ¿Por qué les digo que no existe? Porque si no también tendría que tomar en cuenta lo que ocurre con este fluido de acá abajo, porque está en contacto con el cilindro. De alguna u otra manera también va a recibir una fuerza de fricción. ¿Qué es lo que pasa? Que el esquema que yo les puse acá fue nada más para ejemplo, porque se me hacía más fácil tomar un esquema que ya estaba ahí y pegárselos, ya que el problema como tal no tenía un esquema, había que interpretarlo. Pero era un poco más sencillo que analizáramos esto desde esta perspectiva. Ahora, no deja de ser similar al problema que analizamos anteriormente. Sin embargo, fíjese que ahora el cilindro ya no se está moviendo de forma directa como se movía en el caso anterior. ¿Cómo así que no se mueve de forma directa? No, ya no se mueve de forma directa. En este caso, el cilindro de adentro, ¿sí?, lo que hace es rotar. Lo que está haciendo mi cilindro interior es rotar. El cilindro interior está rotando. Este de acá está fijo. Pero este de acá adentro rota. Este es el que está rotando. ¿Qué sentido? Bueno, pongámoslo en este sentido. Por lo tanto, tiene una velocidad angular. Si nosotros analizamos ese esquema, entonces también tenemos un perfil de velocidades. Ya me dijo el problema, mire, tiene o cumple con tener un perfil de velocidad lineal. ¿Qué implica? Se está dando una deformación de esta manera. No importa por dónde nosotros lo veamos, ¿sí? No importa por dónde nosotros lo veamos, tenemos una deformación de esta manera. De mi perfil de velocidades. ¿De acuerdo? Porque en este sentido prácticamente es donde yo tengo la mayor velocidad. Mientras que conforme nos vamos acercando al cilindro fijo, la velocidad va disminuyendo. Ahora hay que analizarlo. Bueno, fíjese que el problema es específico y me pide dos cosas. Me está pidiendo el torque y la potencia requeridos para hacer girar el cilindro. Torque es lo mismo que momento. ¿De acuerdo? Veamos, torque. Voy a colocar acá. Torque es fuerza por distancia. ¿Sí? Y la potencia va a ser igual a fuerza por velocidad. Ahora ya tenemos un panorama un poco más sencillo. ¿Qué fuerza es la que me interesa? ¿Qué fuerza es la que me interesa? Tangencial. ¿Por qué? Porque esa es la que provoca los esfuerzos de corte. ¿Qué velocidad es la que me interesa? Se los comentaba en el primer problema. Me interesa la velocidad tangencial, porque precisamente es la que me está provocando también esos esfuerzos cortantes. Entonces, acá yo vengo y digo, bueno, necesito encontrar la fuerza, prácticamente la distancia, si usted quiere verlo de alguna manera, fuerza, distancia, que ese dato solo lo vamos a obtener de los datos que ya me dieron, y la velocidad. Ok, ¿velocidad de qué manera? Tangencial. Entonces comencemos, fíjese pues, velocidad angular es igual a 180 RPM. ¿Qué es RPM? Revoluciones por minuto. No me sirve trabajarlo con esas dimensionales. Yo debo trabajarlo en radianes sobre segundo. Entonces, primero, pasemos revoluciones por minuto a radianes sobre segundo. ¿Qué es revoluciones por minuto? Es una vuelta. ¿Sí? Mire, una vuelta, una RPM prácticamente viene a tener 2 pi por R. ¿Qué es 2 pi por R? Es el perímetro.
prácticamente es una vuelta. Ahora bien, ¿por cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo dice que da esa vuelta? En un minuto. Un minuto tiene 60 segundos. Sí, mire, se lo voy a colocar acá para que usted lo vea. Son 180 vueltas en un minuto. Entonces acá decimos que tenemos una vuelta en un minuto. Mire, minuto se va con minuto, vuelta se va con vuelta. Y me va a quedar únicamente radianes sobre segundo. ¿Sí? Recuerden que son 2 pi radianes, ¿ok? Veamos entonces. Vamos a trabajar en el sistema inglés. ¿Cuál es el radio que me interesa? ¿El radio interior o el radio exterior? ¿Qué cilindro está girando? El interior. ¿Cuál es el radio según el problema? Son 3 pulgadas. Pero como lo voy a trabajar en el sistema inglés, hay que pasarlo a pies. Entonces, son 0.25 pies. Sustituyamos datos. Velocidad angular, entonces va a ser igual a 180 por 2 por pi por 0.25 dividido 60. 180 por 2 por pi por 0.25 dividido 60. Esto me da una velocidad angular de 4.712. Y en este caso, ¿cuáles son mis dimensionales? Ya mire, pies sobre segundo. ¿Sí? Pies sobre segundo. 2pi no tiene dimensionales. El radio, este está en pies y bueno, segundos. Ya tengo mi velocidad tangencial, perdón, aquí se los estoy confundiendo. Esta ya es mi velocidad tangencial. ¿Por qué? Porque cuando yo agarro y digo, mire, velocidad tangencial es velocidad angular por el radio. Entonces, lo que yo hice acá en este modelo, de una vez, fue multiplicar la velocidad angular por el radio. Solo que la velocidad angular la pasé a radianes sobre segundo. Por eso, 180 vueltas es 2pi. Como es sobre minuto, lo dividimos dentro de 60 para que esté en segundos. Entonces ya tengo ahí mi velocidad tangencial, que sería el 4.712 pies sobre segundo. Ya tenemos entonces la velocidad tangencial y ahora me interesa encontrar, para poder resolver el problema, la fuerza. Porque con que yo encuentre la fuerza, voy a poder determinar el torque y voy a poder determinar la potencia, porque la velocidad ya la tengo. Ahora, bien, vamos a despejar la fuerza ¿de dónde? De nuestra ecuación de viscosidad. Esa es la ventaja. Ahorita no hay mayor problema porque literalmente estamos trabajando ese modelo matemático. Entonces venimos de nuevo. Tau, que es mi esfuerzo cortante, es fuerza sobre área, que a la vez va a ser igual a la viscosidad por el cambio de velocidad con respecto al cambio de espesor. Me interesa encontrar mi fuerza, que va a ser igual a la viscosidad por el cambio de velocidad sobre el cambio de espesor por el área. ¿Qué área va a tener? ¿Qué área tiene esto? De nuevo es un área cilíndrica, entonces calculemos el área. Área va a ser igual a pi o 2pi por r por L. 2pi por el radio, que ya son 0.25. Recuerde que tiene que ser en el sistema inglés. Todo debe estar trabajando en el mismo sistema. 2pi por 0.25 por la longitud. ¿Cuánto decía el problema que era? 6 pulgadas. Eso lo habíamos anotado acá. Son 6 pulgadas. Entonces la longitud sería 0.5 pies. Recuerde que de nuevo hay que pasarlo a pies. 2 por pi por 0.25 por 0.5. Tenemos 0.78
54 pies cuadrados de área. Entonces ya encontré el área. El espesor ya lo tenemos también, solo hay que pasarlo, que sería 0.1 pulgadas. Pasémoslo a pies, 0.1 dividido 12. Esto me da 8.333 por 10 a la menos 3 pies. Despejemos la fuerza. Fuerza entonces va a ser igual a la viscosidad. 8.5 por 10 a la menos 3. 8.5 por 10 a la menos 3 libras fuerza por segundo sobre pie cuadrado. Por la velocidad. ¿Qué velocidad, jóvenes? La tangencial. Recuerden, la que calculamos anteriormente. 4.712 pies sobre segundo. Por el área. El área ya la calculamos. 0.7854 pies cuadrados. Y todo esto dividido dentro del espesor. 8.333 por 10 a la menos 3 pies. Hagamos entonces nuestro análisis dimensional. Pie cuadrado, pie con pie, segundo con segundo. Respuesta prácticamente libras fuerza. Fíjese pues, entonces mi fuerza total va a ser 8.5 exponente a la menos 3 por 4.712 por 0.7854 dividido 8.333 exponente a la menos 3. Tenemos una fuerza de 3.775 libras fuerza. Esta no es mi respuesta total porque el problema lo que me está pidiendo primero es el torque. Bueno, torque es fuerza por distancia. ¿Dónde se está aplicando esa fuerza tangente? En este punto. ¿Cuál vendría a ser la distancia desde el eje hacia acá? El radio interno. Las 3 pulgadas. Entonces el torque vendría a ser los 3.775 libras fuerza por los 0.25 pies. 3.775 por 0.25. Y eso me da 0.9438 libras fuerza por pie. Y la potencia, pues va a ser igual a la fuerza por la velocidad tangencial, que en este caso vendría a ser mi fuerza de ¿cuánto? 3.775 libras fuerza por la velocidad tangencial, que es 4.712 pies sobre segundo. 4.712 pies sobre segundo. 3.775 por 4.712. Me da un igual de 17.788. Mire, dimensionales, libra, pie sobre segundo. Y aquí tenemos, jóvenes, nuestras dos respuestas. ¿Sí? El torque y la potencia. Recuerde siempre que cuando estemos visualizando este tipo de problemas, lo importante es que nos quede clara cuál es el área que nosotros vamos a estar analizando, es decir, el área que está provocando los esfuerzos cortantes, que la velocidad siempre va a ser tangencial. Recuerde, eso es muy importante. Si le den a usted una velocidad angular, hay que calcular una velocidad tangencial, porque es la que provoca los esfuerzos cortantes. Y que el espesor pues es la película prácticamente del lubricante que tenemos. Bueno, de mi parte, por esta ocasión, eso sería todo.
Les pediría que vean el video, que resuelvan los problemas viendo el video ustedes, que anoten las dudas que tengan y por favor que me las hagan llegar. Si no me las hacen llegar, pues en este caso a través de alguno de los medios de comunicación que ya tenemos establecidos, el día de la clase, que sería el día miércoles, me consultan y con mucho gusto las resolvemos. Recuerden que esto va a ser tema de evaluación. Sin más que agregar, jóvenes, me despido. Un gusto.